Hola, estamos en el día 16 de la serie Camino Limpio. Una mañana fría para el día de hoy. Como ya os dije, esto es parte 2. Hoy partiré desde Fromista hasta Carrión de los Condes. La etapa de hoy será de 19 kilómetros y será una etapa llana, sin ninguna dificultad, más bien monótona, con un paisaje cerealista. Pasaré por alguna iglesia y capilla, como la iglesia de San Lorenzo en Revenga. Continuaré con la recogida de basura, eso es seguro. Acompáñame. Llevamos usando plástico desde los años 50, o sea, hace solamente 65 años. Y en estos años hemos generado 83 millones de toneladas métricas de plástico alrededor del mundo. Y en ese periodo hemos convertido en plástico casi todo lo que tocamos a lo largo de un día común de nuestras vidas. ¿Recordáis de otros de mis videos que de todo ese plástico que se produjo y que tiramos o lo estamos usando, solo el 9% fue o será reciclado? Y así va a seguir siendo. Por fin esto ya es noticia entre los telediarios. O sea, que ya es verdad. Porque hasta que algo no se dice en las noticias de la televisión, parece que no son verdades completas. Menudo timo es esto del reciclar el plástico. Y digo timo porque en todo este tiempo muchas empresas se han enriquecido con este cuento de las 3 flechitas verdes. De todo ese plástico que está abandonado en la naturaleza alrededor de nuestro planeta, viven especies animales que no saben qué es el plástico. La mayoría piensan que es comida y lo acaban comiendo, claro. Pero todavía no llego al verdadero problema. Todo ese plástico, con el tiempo, el calor del sol, la luz, el oxígeno y los microbios, se convierte en trocitos cada vez más pequeños. Y dependiendo del grosor del plástico, tardará más o menos en convertirse en microplástico, que es como los llaman los científicos, y que como los animales lo confunden con comida, ya ha entrado en la cadena alimenticia. Los científicos llaman microplástico a un trocito de plástico más pequeño que un grano de arroz. También hay que contar que ya se fabrican microplásticos para el uso de industrias variadas, como el relleno de muñecos de peluche, bisutería, electrónicos y también muchas otras cosas personales que usamos todos los días. Todo tiene algo de fibra de plástico, algunas veces no tan obvio como la ropa y los zapatos que usamos, porque el poliéster y el acrílico también es plástico. Yo te invito a que prestes atención en un día normal e identifiques todas esas cosas con las que te cruzas y que están hechas de plástico. Ahora bien, igual que casi todo está hecho de plástico, el microplástico se encuentra en todos los rincones de la Tierra. Esto lo dicen los científicos, ya que los microplásticos no se pueden ver a simple vista. O sea, ni los humanos ni los animales vemos la presencia de microplásticos. Y así pasan a nuestro organismo cuando respiramos o cuando ingerimos comida que contiene microplástico. Los estudios sobre los efectos del microplástico son relativamente nuevos, pero ya se sabe
que estas fibras en un organismo vivo pueden causar muchos problemas en la salud, especialmente en el crecimiento y en la reproducción. Estamos hablando de que el plástico es una estructura química hecha en un laboratorio, o sea, es lo más antinatural que puede existir. Y para acabar, yo diría que cada uno de nosotros debería de reducir en lo posible el uso de cosas hechas de plástico, sobre todo de plástico de un solo uso. Busquemos alternativas para no usar plástico. Mira las etiquetas de la ropa que compras y, por supuesto, recicla el plástico que usas o dale múltiples usos. Es por tu bien y el bien de todas las criaturas con las que compartimos este planeta. Hello. My project is going okay. This is the third bag. Yeah, it is. Hola, ya llegué a mi destino, Carrión de los Condes, un lugar en pleno camino francés. Aquí la historia, la gastronomía y el arte se funden en un pueblito, en un pequeño pueblito. El lugar es ya poblado en tiempos prerrománicos. El Codex Calistinus dice que Carrión es rico en pan y vino. Hay aquí varios hospitales y monasterios, como en el que hoy me voy a quedar a dormir, monasterio de las Hermanas Clarisas. La recogida de basura fue escasa y fue a lo largo de la carretera, pero estoy cansado y me duelen los pies. Voy a descansar, así que hasta mañana.